Mis amados hermanos y hermanas, gracias por permitirme ingresar a su hogar y que mi buen Dios le bendiga a usted, a su familia, a su esposo, a sus hijos y a todos quienes les rodean. Hoy, domingo 11. Mire cómo ha avanzado el año. Recuerdo que recién en marzo estábamos hablando de la cuarentena producto de esta pandemia. Y ya estamos terminando, casi terminando el año, octubre 11, y ha pasado el tiempo. Amados, nosotros comenzamos a hablar acerca del Sermón del Monte. Usted se recuerda, ¿verdad? Comenzamos nosotros el 4 de octubre a hablar acerca del Sermón del Monte. Dijimos que en el Sermón del Monte estaba toda la estrategia de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere que nos comportemos? ¿Qué quiere que hagamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde no vamos? ¿Qué decimos? ¿Qué no hacemos? Y mencionamos ese día, domingo 4 de octubre, que el Sermón del Monte se estableció en unos 2 o 3 días. Cristo lo mencionó, lo enseñó en 3 días, 2 o 3 días. No fue en un solo momento que el Señor Jesucristo habló acerca del Sermón del Monte o acerca, más exactamente, acerca de lo que Dios demanda de nosotros. Entre el capítulo 5, versículo 1 y el capítulo 7, versículo 29, está todo lo que Dios espera de nosotros. Si tuviésemos que reducir la escritura, amigos amados, para quedarnos con un resumen del mandato de Dios para nuestras vidas, tendríamos que reducirla a Mateo capítulo 5, versículo 1, hasta Mateo capítulo 7, versículo 29. Allí hay 26 enseñanzas extraordinarias, sobrenaturales, magníficas. ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Porque esas 26 enseñanzas salen de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Él quiere, lo que Él anhela, lo que Él desea, lo que Él pretende con nosotros está allí. Habla de la sal de la tierra, de la luz del mundo, de los juramentos, del divorcio, del amor al enemigo, de las ofrendas, del adulterio, de la ley, de la ira, la puerta estrecha. Habla del árbol que se conoce por sus frutos. Habla de no basta con decir Señor, Señor. Habla de los 2 cimientos en el Sermón del Monte, habla acerca de la misericordia, de la oración, del ayuno, del cómo mirar, cómo ver, cómo ocupar nuestros ojos. Habla del afán, de la ansiedad, de las riquezas. Habla lo que pide, recibes. No es lo que hablas con tu boca pidiendo, sino lo que tu corazón prioriza, es lo que vas a recibir. Habla de la regla de oro, la famosa regla de oro. No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Y hay en general 26 enseñanzas. Y entre esas 26 enseñanzas nosotros hablamos que habían 10. El decálogo, le llamo yo, el decálogo del cristiano. Si tuviésemos que reducir todo el contenido de la escritura para saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, yo personalmente lo reduciría a Mateo 5, 1 al 7, 29.
Y si esos 3 capítulos lo tuviese que reducir a uno, lo tendría que reducir a Mateo, capítulo 5, del versículo 1 adelante, que son las bienaventuranzas. Ahora, entrando un poco más de lleno, las bienaventuranzas son el decálogo de Dios para su pueblo, para obrar en nuestras vidas. Y son el resultado de la identidad, del carácter, de la pasión, de mi conexión con Cristo. Si estoy conectado con Cristo, debo estar metido en esto. Esto es la voluntad de Dios. Las doctrinas las establecieron los apóstoles o las confirmaron los apóstoles, las doctrinas, pero fueron también establecidas por Dios a través de su santa palabra. Entonces, tomamos todo lo que es doctrina y todo lo que es mandamiento de apóstoles y del Señor Jesucristo y lo metemos aquí y tenemos el decálogo, la enseñanza, tenemos el mandato de Dios para nuestras vidas. Y son indesligables del reino de Dios. Todo esto, las bienaventuranzas, el sermón del monte, es indesligable del reino de Dios. El domingo 4 comenzamos a hablar del sermón del monte y específicamente de las bienaventuranzas. Y hoy, domingo 11 de octubre, continuamos con este tema que nos va a llevar unos domingos porque no podemos acelerar mucho. Cuando aceleramos mucho, una enseñanza la presionamos por el tiempo, la presionamos y al final decimos tan poco que no decimos la verdad completa de una enseñanza. Por otro lado, tenemos la tendencia de hablar tanto de una enseñanza que caemos en la dispersión que tienen algunos. Dios le bendiga y a mí también. Ahora, comencemos, amados, en esta aventura de conocer lo que son las bienaventuranzas en primer lugar. Las bienaventuranzas. Capítulo 5, versículo 3. Los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, no sino en espíritu, porque de ellos es no la iglesia, no las posesiones materiales, de ellos es el reino de los cielos. Palabras de Jesús, lo dijo el Maestro. Los pobres en espíritu, amados hermanos, son aquellos que solo tienen como recurso la gracia de Dios. Su inteligencia, su razonamiento está avalado, apoyado en la sola gracia de Dios. Los pobres en espíritu reconocen su personal estado de bancarrota espiritual delante de Dios. Y son los que exclaman habitualmente: Señor, ten piedad de mí. Aún sin haber pecado, los pobres en espíritu claman a diario: ten piedad de mí, Señor, sé propicio a mí, ayúdame, que soy pecador, apártame del mal. Los pobres en espíritu son plenamente conscientes de la carencia que tienen de virtudes necesarias para llegar a Dios. No hay camino para mí para llegar a Dios, sino solo la gracia, solo la bondad, solo la misericordia me puede llevar a Dios. Soy pecador y merezco el infierno, me he apartado del Señor, pero la sola gracia
abunda en mí y sobreabunda y me hace flotar en el mar de vanagloriosos, de vanagloria, de infatuados, de altivos y soberbios que hay en este mundo. Por eso que el pobre en espíritu es bienaventurado, porque la pobreza en espíritu es una enemiga acérrima de la altivez, de la vanagloria, de esos hombres y mujeres que miran sobre el hombro, hablando espiritualmente y también literalmente. La pobreza en el espíritu es enemiga de la arrogancia, de la altivez. Y en su forma, en su manera de expresar más concreta, la pobreza espiritual a la que se refiere Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a reconocer nuestra desesperada necesidad de Dios, no del trabajo. No dependemos del trabajo, no dependemos de nuestros bolsillos, no dependemos de lo que el hombre nos pueda dar, de lo que el hombre nos pueda quitar, de lo que el hombre nos abone o no nos abone. No dependemos, y espero que usted me entienda esto que yo le digo, no dependemos del 10% que nos pueda dar el Estado, el gobierno o una AFP. El pobre en espíritu es aquel hombre y aquella mujer que depende diariamente de Dios. Sin ti, Señor, yo me muero. Sin ti no puedo vivir. Que tu gracia y tu amor estén en mí, Dios. Me apeguen a ti de tal forma que no sepa vivir si no es por tu gracia, si no es por tu dirección, Señor. Jesús está declarando, amados, está declarando que es una bendición reconocer nuestra necesidad de ser llenos de la gracia de Dios. Por tanto, el inicio del Sermón del Monte, en el mismo comienzo aprendemos que no tenemos los recursos, no tenemos la forma ni la fórmula para acercarnos a Dios, que hay una barrera llamada pecado, y soy tan pobre que no tengo medios para pagar para que se abra una puerta. Nadie puede construir una puerta en el bloque, en el cemento, en el hormigón que se pone e interpone entre Dios y yo. Y reconociendo mi carencia, mi pobreza en espíritu, no sé cómo, Señor, mi capacidad universitaria no me da la oportunidad de llegar a ti. Sé mucho de tecnología, pero no sé llegar a ti, carezco, tengo pobreza en el espíritu. Esos son bienaventurados. Los bienaventurados, amados, los bienaventurados son aquellos que no pueden vivir sin la presencia permanente y manifiesta de Cristo en sus vidas. Son aquellos que reconocen el don invaluable del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Bienaventurados los que se dan cuenta de que estamos en esta pobreza espiritual, porque serán llenos de la gracia y de la presencia divina. Esta comprensión, este entendimiento, amigos amados,
de lo que Jesús enseñó, el Maestro hermoso nos enseñó. Eres bienaventurado, eres bienaventurada cuando te sientes pobre en espíritu, porque allí yo puedo llenarte. Cuando estás vacío, carente, en una crisis espiritual, entonces yo lleno todo espacio con una llenura plena, fresca y genuina del Espíritu Santo de Dios. No te sientas superior, no te sientas que puedes llegar solo. Tú me necesitas y yo te necesito a ti para que juntos lleguemos al momento extraordinario de la manifestación del Hijo de Dios en nuestras vidas. Es por eso que comemos cada primer domingo del mes el cuerpo de Cristo y tomamos la sangre, el cuerpo que nos da vida orgánica, vida física, que nos manifiesta la fuerza física que tuvo el Maestro, y la sangre que nos entrega el ADN, la genética del Hijo de Dios, nuestro Señor. Bienaventurado si te sientes pobre en espíritu. No sé cómo llegar. Leo la Biblia y no la entiendo. Leo un libro cristiano, no lo entiendo. Escucho la palabra, no la entiendo. Señor, soy pobre en el espíritu. Y Él va a venir con gracia sobre tu vida, te va a inundar y hará que te sientas rico, rica en la presencia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si alguna vez has sentido pobreza espiritual, pero es tiempo de sentirnos quebrados, no económicamente, porque bienaventurados los pobres en espíritu no tiene que ver con dinero. Puedes ser rico económicamente y ser rico espiritualmente, porque eres carente de la fórmula para llegar a Dios. Pero puedes ser rico económicamente. Te pueden haber dado una buena cantidad del 10% y gratificaciones y subir el sueldo, y te pueden haber dado muchas cosas. Pero si no te sientes, no sientes la crisis espiritual, la carencia espiritual, entonces no somos nada. No tenemos pobreza espiritual porque nos sentimos pobres espirituales. Cuando te sientes pobre espiritual, en espíritu, entonces Dios viene y te quita, te saca de la pobreza y te pone en la riqueza espiritual. La segunda bienaventuranza. Bienaventuranza número 2, los que lloran. Mateo 5:4. Bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amados, amados, como dijimos, les reitero que el Sermón del Monte, ninguna parte de las 26 características que son la vida, la persona de Jesús, las 26 enseñanzas que hay en el Sermón del Monte, entre el capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29, esas 26 enseñanzas, ninguna es independiente la una de la otra, están ligadas como una cadena con cada eslabón, indesligables, están coyunturalmente unidas.
no se pueden separar, están por las coyunturas. Esto es la coyuntura que une a un dedo, la coyuntura que une a un brazo, la coyuntura que une a un brazo con el cuerpo, a un antebrazo con el hombro, así. Cada bienaventuranza es una coyuntura de la anterior. Todas están estrictamente vinculadas y hablan del carácter de la persona de Jesús, de qué es Jesús, quién es Jesús. Y por otro lado, ¿qué desea Jesús para nosotros? ¿Qué anhela, qué pide, qué demanda de nosotros? En esta segunda bienaventuranza, agrega el Señor Jesucristo agrega una adición, agrega algo extra a la primera. Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. ¿Qué significa esto? Se desarrolla esta bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, en base a un reconocimiento racional, no emocional, sino racional, de nuestra pobreza en el espíritu. Y agrega Cristo una respuesta que es el llanto. Es decir, reconozco que soy pobre en espíritu. Y al reconocer eso soy bienaventurado. Y como soy bienaventurado por reconocer mi pobreza en el espíritu, lloro. No tengo medios, no sé cómo llegar, no puedo entender la palabra, no sé cómo caminar en el Evangelio. Señor, ayúdame, Dios mío, guíame. Esa pobreza en el espíritu con la carencia de cómo resolver los temas nos lleva al lloro. Y entonces, cuando Dios nos ve llorando producto del reconocimiento de nuestras incapacidades, viene el consuelo. Bienaventurado cuando lloras, producto de tu carencia, de tu crisis en el espíritu, porque lloras. Bienaventurado el que llora porque recibe consolación. Pobreza en el espíritu provoca lloro, pero lloro provoca consolación de Dios. Pobreza, lloro y consolación, consuelo de Dios. Enfrentar lo malo en nuestras propias vidas, amados hermanos, nos entristece. Al menos así debiera ser, entristecernos al ver lo malo de nuestra vida humana, terrenal. Y enfrentar lo malo en el mundo también nos conmueve. Y nuestras emociones son alteradas y provocan dolor y llanto. Lo malo puede venir de nosotros mismos, de otras personas o de otras circunstancias. De donde venga. Si estoy en la justicia de Dios y me siento carente en espíritu, pobre en espíritu, y lloro por esa pobreza buscando una respuesta de mi Señor, entonces el Señor me dice: eres bienaventurado porque en el llanto traigo consolación, y viene la consolación del Señor. Le hago 3 preguntas. ¿Ha llorado alguna vez usted por alguna razón? Tal vez más de uno ha llorado por un amor perdido, por un amor roto, y ha sido triste, doloroso. Segunda pregunta, ¿ha llorado alguna vez usted por las injusticias que comete, por su falta de santidad? ¿Ha llorado alguna vez porque se siente pobre en el espíritu? Respóndase usted mismo y tenga mucho cuidado, porque Dios está escuchando nuestro ser interno. He llorado por
mi injusticia, por mi deslealtad, he llorado por mi pecado, por mi traición. No solo a Dios, sino a mis congéneres, a mis hermanos, a la gente, al cuerpo que es la iglesia. He llorado por no ser un sacerdote conforme al corazón de Dios, porque Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el que no cumple el real sacerdocio, es decir, un sacerdocio de realeza, entonces no es el que describe el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, real sacerdocio. El que no ha cumplido con su real sacerdocio no está inmerso en ese pasaje. Y si no está allí, ese pasaje no me representa, entonces no soy parte de ese reino. ¿He llorado por eso alguna vez porque he hecho cosas que me alejan del reino? Y la tercera pregunta, ¿he llorado alguna vez por mis pecados? Porque he faltado en este día, en esta semana, concluye esta semana. Y hoy domingo estoy escuchando esta palabra. ¿Será que Dios me está hablando a mí? Que Dios trasciende los medios. La tecnología la hizo Dios, la creó Dios en la mente de los hombres para que nos diera la oportunidad de conectarnos en este tiempo de pandemia y en otros tiempos muy complicados que vendrán. He aprovechado esta tecnología que Dios creó en la mente de los hombres para estar en comunión con el cuerpo, porque el reino de Cristo, mire, déjeme decírselo así, la iglesia es religión, actos religiosos, culto al culto. Si no hay culto en el templo, no voy. Si no hay reunión allá en lo que llamamos iglesia, en el templo, no voy. Y el tabernáculo, allá yo tengo que ir. Eso es la iglesia, religiosidad. Pero tú has sido metido en el reino. Y el reino es frescura, es cambio, es visión, es ir más allá de lo que ha establecido la religión evangélica para nuestras vidas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Padre, te agradezco la oportunidad de permitirme ingresar al hogar de mis hermanos y estar con ellos, Señor, en su casa. Les bendigo y declaro tu palabra habitando en ella. Tú dices, Señor, que te encarnaste y te entabernaculizaste en nosotros. Y vimos tu gloria. Y aquí estás en nosotros como tabernáculo viviente. Por lo tanto, hoy nosotros reconocemos quién eres. Queremos sacar el mayor provecho de estas enseñanzas de Mateo capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 29. Gracias, Señor, que sean mis hermanos bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que ahora venga, Señor, y lo que vamos a hacer sea prosperado en cada hogar, en cada familia, en cada hijo tuyo. La tecnología nos sirve para escuchar tu palabra y para bendecir tu palabra con nuestros medios. Gracias. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados.